Hermano, en tu exposición hiciste mucho hincapié en que solamente hay un solo fundamento, el cual es Cristo, basándote en 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Ok, si solamente hay un solo fundamento, seguido a esto mencionaste que los 12 apóstoles son los únicos que recibieron del Señor Jesucristo el Evangelio, así que ellos son los calificados para poner el fundamento. Entonces mi pregunta, ¿el fundamento es Cristo o el fundamento es el Evangelio? Gloria al Señor. El fundamento es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo también. Porque el Evangelio es predicar ¿a quién? A Cristo. Es predicar el nombre de Cristo. Voy a ir rápidamente a la escritura en Romanos capítulo 15. Señor, por acá. Romanos capítulo 15. Se pegan las hojas aquí. 20. Aquí vamos a ver quién es el fundamento. Dice el apóstol Pablo. Versículo 19. Fue tal manera el poder de las señales y prodigios y milagros mediante el Espíritu de Santidad hasta los alrededores del Ilírico. He diseminado ampliamente la buena noticia, es decir, el Evangelio. De esta manera he procurado clamar la buena noticia donde el nombre del Mesías no haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, el contexto nos está hablando de la buena noticia, que es la buena noticia, el Evangelio. Y abajo dice que él no quiso predicar el Evangelio en lugares donde ya había sido predicado para no poner fundamento ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento es Jesucristo y Jesucristo es el Evangelio. Estamos hablando de lo mismo. Esa es mi respuesta. De acuerdo. Entonces, si se hace mucho hincapié por parte de los que dicen que ya no hay apóstoles, se hace demasiado hincapié que solo los 12 recibieron directamente del Señor Jesús la enseñanza. ¿Qué de extraordinario tiene el decir que Jesucristo es el Salvador, Jesucristo nos ama? ¿Cuál sería la distinción muy marcada entre un apóstol que puede decir exactamente lo mismo que uno que no es apóstol? Adelante. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que predicar el Evangelio tiene absolutamente todo de extraordinario. Yo creo que aunque estudiamos la palabra de Dios durante toda nuestra vida, jamás lograremos a comprender, alcanzar a captar el nivel de magnitud y de magnificencia que tiene el Santo Evangelio. ¿Qué tiene de extraordinario? Bueno, lo que tiene de extraordinario es que los apóstoles no solamente predicaban el Evangelio por primera vez en la historia, después de haberlo recibido directamente por el Señor Jesucristo, sino que ellos al mismo tiempo recibieron revelaciones, misterios y mandamientos que dieron de forma oral y escrita, y por eso tenemos la palabra de Dios. El hecho de que ellos recibieron el Evangelio por primera vez prueba, sí, que ellos pusieron este fundamento. Entonces, lo que tiene de extraordinario recibir el Evangelio por primera vez es que ellos recibieron el poder para poder dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita, y por eso tenemos la palabra de Dios. Y decir que no tiene nada de extraordinario es decir que la palabra de Dios pues no tiene nada de extraordinario. Esa es mi respuesta. Entonces, si es el hecho de haber recibido directamente del Señor Jesús el Evangelio de sus labios, entonces los dos están a la misma altura que los otros 58 que fueron a predicar de dos en dos y que también recibieron el Evangelio directamente de Jesús. Bueno, yo quiero pensar que usted se refiere a los 70. Correcto. Vamos a ir a Mateo, Lucas 10. Lucas 10, sí, lo vamos a leer ahorita. Es que se me pegan las hojas. Lucas, capítulo 10. Dice aquí la palabra del Señor. Dice que Él llamó a 70, los cuales envió de dos en dos a predicar. Ahora, Él los envió aquí a predicar el Evangelio, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos enviados que fueron a predicar el Evangelio cuando Cristo aún no moría y no había sido crucificado? La diferencia es que ellos fueron a predicar el Evangelio, que se acercaba al reino de Dios, Cristo no había muerto.
Cuando Cristo muere y resucita y se le aparece a los 11 apóstoles y los envía, en ese momento ellos reciben el poder de predicar el evangelio, pero no solamente predicarlo, sino poder enseñarlo de forma infalible. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia, esa es mi respuesta. Ok, una vez más, sigo ahí en ese punto. Entonces, ¿qué virtud le ofrecería un apóstol que recibió de Jesús directamente la comisión, que no pueda ofrecer cualquier otro ministerio al presentar el evangelio? ¿Cuál es la distinción de aquellos que oyeron a Pedro, Andrés, Santiago? ¿Cuál es la distinción a aquellos que lo hemos oído de alguien que no es uno de los 12? La distinción es que ellos pusieron el fundamento y los demás no. Esa es mi respuesta. Pero si el fundamento es Cristo y es el evangelio y ahora lo tenemos idéntico como ellos lo predicaron, ¿cuál sería la distinción? Que ellos, fíjese bien. Dentro de las 27 cartas, no todas fueron escritas por apóstoles que caminaron con el Señor. Así es. ¿Ya puedo responder? Sí, okay. Sí, así es, hermano. Pero ese argumento se refuta con Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ya que muchos de antemano han tratado de narrar las cosas que han venido plenamente entre nosotros, según nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. El libro de Judas, la carta de Santiago, que en realidad existe un debate entre los eruditos. Algunos dicen que la escribió alguno de los dos apóstoles, de los dos Jacobos. Otros dicen que fue Jacobo el hermano del Señor. Lo cierto es que estas epístolas que fueron escritas por discípulos, como los Hechos, como el Santo Evangelio de Lucas, no lo escribieron por inspiración divina, sino por lo que ellos aprendieron de los apóstoles, ellos escribieron. Esa es mi respuesta. Entonces, de alguna manera no hay ningún beneficio, porque a fin de cuentas algunos libros los hemos recibido por parte de terceros y no directamente por los apóstoles. Sí hay beneficio porque el contenido de esos libros no fue recibido por terceros, sino por los apóstoles, porque el contenido de los apóstoles, los otros lo agarraron y lo metieron aquí, es lo mismo. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, ayudante de Pedro, no fue escrito por Pedro. Entonces, por lo tanto, Pedro se lo da a Marcos, Marcos lo redacta y no lo estoy recibiendo directamente de Pedro, sino de Marcos. Otra vez, Marcos escribe lo que él aprendió de los apóstoles y el contenido que él está escribiendo es infalible, no porque él lo escriba, sino porque ese contenido le fue dado por el Espíritu Santo a los apóstoles y de ahí se pasó a Marcos. Esa es mi respuesta. Ok, entonces, regresando a la respuesta anterior, entonces no podemos hablar de una ventaja de que estamos recibiendo directamente de ellos, porque sería indirectamente en el caso de Marcos, en el caso de Lucas, indirectamente, no directamente de ellos. ¿Te puedo responder? Sí. Sí se está recibiendo directamente, ministro hermano Banda, porque repito, los evangelios se le llaman sinópticos. El evangelio de Lucas, de Marcos, de Juan, de Mateo, casi idénticos. Es el mismo contenido, así que no estamos recibiendo nada indirecto, es el mismo contenido en distintos libros, no hay ninguna diferencia. Ok. Sobre el tema de la resurrección, sí, se hizo también nuevamente una distinción en la aparición de Jesús para con el apóstol Pablo, y se mencionó que sí equivale esa aparición de Jesús a ser testigo de la resurrección. Pregunto, en la ley de Moisés se menciona que para ser un testigo tiene que ser alguien presencial de los hechos. Por lo tanto, si Pablo no fue testigo presencial de los hechos de la resurrección, sino él fue testigo de que Jesucristo vive, entonces tenemos que concluir que al no estar él presente cuando Jesús resucitó, no puede ser calificado de testigo de la resurrección, sino testigo de que él vive. ¿Ya puedo responder? Bueno, volvemos a lo mismo. En primer lugar, el apóstol Pablo sí es testigo presencial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no se le aparece una vez, se le aparece varias veces. Y no se le apareció solamente en un sueño, sino que se le apareció en el poder de su resurrección. Y por esa razón Pablo fue testigo presencial de un Jesucristo
resucitado, por ende se deduce por lógica que es testigo de la resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 7. Dice, versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos desde Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Esto se lo dijo el Señor Jesús a 11 apóstoles, pero después, sí, aquí mismo libro de los Hechos, ya me salté, en el versículo 23, el Señor Jesucristo le dice a la letra a Pablo que él va a ser su testigo. 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó al maestro y le dijo, sé valiente, Saúl, que así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Es Cristo el que directamente a Pablo le dice testigo, así que es un hecho probado por la palabra. Claro, no cuestiono la posición de testigo, sino más bien el testificar de qué. Yo creo que ellos fueron testigos del poder de Dios, fueron testigos de la manifestación del Espíritu Santo, etcétera. Pero cuando estamos hablando de atestiguar algo, si yo diera crédito a la explicación que ahorita nos das, entonces Martín de Troas, quien en uno de sus documentos registra haber visto al Señor, también entraría como alguien que fue testigo de la resurrección, porque vio al Señor, se le apareció, habló con él, y entonces bajo esa lógica entenderíamos que él también es testigo de la resurrección. ¿Es así? ¿Puedo responder? El testimonio de Martín de Troas no es válido porque su carta no es canónica. Ese es mi respuesta. Le recuerdo a la audiencia que por favor no interrumpa. Adelante, apologista. Amén. Sí, claro, no estamos ahorita discutiendo la canonicidad de las escrituras. Creo que si tú citaste a algo de la literatura patrística hace un momento, si citamos a Clemente, Orígenes, si citamos a cualquier padre de la iglesia, no necesitamos que sea canónico para darle validez a su documento. Yo cité la literatura patrística como testigo histórico, no como testigo canónico, en primer lugar. En segundo lugar, la literatura patrística solo es válida siempre y cuando no contradiga el contenido del libro canónico. Así que, volviendo al tema de Martín de Troas, su carta no es canónica, no es palabra de Dios, por ende su testimonio no es válido. Esa es mi respuesta. A ver, una vez más necesito analizar esa premisa. Si algo no es canónico, entonces el testimonio no es válido. Yo estoy diciendo la carta de Martín de Troas. ¿Y por qué no es válido? Porque no es canónica. Entonces todo lo que no sea canónico no es válido. No, solo la carta de Martín de Troas, no todo. ¿Y qué parámetros usamos para sacar esa conclusión? Porque si una carta no es canónica y una persona, por ejemplo, yo puedo decir que soy testigo de la resurrección, pero si no tengo ninguna forma de probarlo, solo es una suposición. Una suposición es un ente ideal, es algo irreal, no se puede probar. Y si Martín de Troas lo dijo en una carta que no es canónica, pues no lo aceptamos porque no es inspirado por Dios. Esa es mi respuesta. Martín Lutero también habla de que tuvo una aparición del Señor. Bueno, si él lo dijo, puede ser que sí, puede ser que no, pero no lo podemos tomar como un hecho porque no se puede probar. Ok. Gloria al Señor. Se hizo también hincapié en que solo los 12 recibieron el Evangelio directamente del Señor. Ok, tenemos otros que no recibieron el Evangelio directamente del Señor, como es el caso de Judas, medio hermano del Señor. Amén. Entonces, ¿es válida o no su carta? Volvemos a lo mismo. Los discípulos que escribieron cartas que se consideran canónicas es porque ellos escribieron lo que aprendieron de los apóstoles. Así que el hecho de que Judas, el medio hermano del Señor, no haya sido testigo de la resurrección o no haya recibido directamente el Evangelio no invalida su carta, porque el contenido de su carta es lo que aprendió de los apóstoles. Esa es mi respuesta. Bueno, hasta aquí el tiempo de preguntas del apologista Víctor Manuel Banda hacia el ministro Isaac. A continuación vamos a dar 15 minutos para que el ministro Isaac Fuentes pregunte al apologista Víctor Manuel Banda. Su tiempo inicia ahora. Gloria al Señor. Ministro hermano Banda, consiervo, una pregunta.
¿Puede un apóstol del Cordero darle el apostolado a otro discípulo, como fue en el caso de Matías, que los apóstoles le dieron el apostolado? Eso es bíblico, porque Efesios 4:11 dice que Cristo es el que da el apostolado. No encuentro un respaldo. De hecho, difiero en que los apóstoles le hayan dado el apostolado a Matías. Creo que el registro de Hechos 1:20-22, donde se hace la reunión y se echan suertes, no tenemos ningún precedente bíblico para respaldar lo que ellos hicieron. Más bien pienso que la Biblia registra tanto lo que se hizo bien como lo que se hizo mal, y no hay forma de estar ciertos de que Dios aprobó esa elección. De hecho, ni la Biblia ni la historia registra a Matías en ningún evento de la iglesia. De ahí en adelante no hay ningún documento ahorita que se haya encontrado que hable de Matías como parte del apostolado, y menos la escritura. Entonces, la elección de Matías fue inválida, primera premisa. Y la segunda, si es inválida, ¿esto significa entonces que el apóstol Pablo es el último de todos los apóstoles del Cordero? No necesariamente el último, pero sí creo que fue el que sustituyó a Judas. Ok, pero si él sustituyó a Judas y si según Hechos 1:12-25 solo había una única plaza para un único puesto de apostolado, si como usted lo está reconociendo, Pablo tomó el lugar de Judas, entonces esto prueba que Pablo es el último de los apóstoles. No, yo tal vez agregaría a esa premisa que Pablo es el último que cierra, en este caso, el canon bíblico, porque yo no estoy totalmente en desacuerdo con lo que se ha presentado. Yo creo que los apóstoles, como lo expliqué, colocaron el fundamento de la iglesia universal. Yo creo que lo que la iglesia está ahorita construyendo es gracias a que 12 apóstoles colocaron un fundamento universal. Por lo tanto, al faltar Matías, se tenía que cerrar en las matemáticas de Dios al faltar Judas, se tenía que cerrar con un número 12. Si aceptamos que Matías sí fue parte de los 12 y luego agregamos a Pablo, tenemos un 13. Segundo, Matías no dejó ningún precedente en la historia para atribuirle a él una revelación como apóstol para que la iglesia tuviera su fundamento. Pablo nos deja 13 cartas paulinas, por lo tanto, Pablo es el candidato adecuado para sustituir a Judas. Ok, pero usted no me ha respondido a la pregunta, hermano. Yo le pregunté que si usted reconoció, sí, que Pablo sustituyó a Judas. Entonces, si Pablo sustituyó a Judas, Pablo es el último de todos los apóstoles del Cordero, porque el Señor Jesús, según en Lucas 6:12, Marcos 3:13, Hechos 1:1 al 2, solo escogió, le dio el título y el ministerio 12. Y si Pablo es el 12, entonces no hay más, porque solo tenemos 12 tronos para 12 apóstoles del Cordero y 12 cimientos con 12 nombres para 12 apóstoles del Cordero. Usted no me ha respondido nada, solamente me dijo que Pablo cerró el canon, pero no estamos hablando del canon, estamos hablando de que si Pablo es el último de todos los apóstoles del Cordero. Ok. Tal vez no lo respondí porque la pregunta es ambigua. Y el decir Pablo es el último apóstol, se puede entender que si es el último de los apóstoles que deben de existir. En mi cosmovisión no puede ser el último, porque creo que después de Pablo se han levantado más apóstoles. Pero si agregamos el adjetivo de los 12 del Cordero, entonces con ese adjetivo yo sí creo que Pablo es el último de los 12 del Cordero, más no del apostolado. Por eso en esa ambigüedad, si no hago yo esa separación de la una a la otra, pues obviamente estaría yo cayendo en una contradicción. Ok, usted acaba de mencionar que Pablo es el último de los 12 apóstoles del Cordero, pero no del apostolado. Hay que entender algo. El apostolado es la misión de poner el fundamento, la palabra de Dios. Solo le fue dada a 12. Y si Pablo es el último de los 12, entonces es el último de todos los discípulos que recibió el apostolado. Y fuera de él no hay otro. Ahora, si usted me está dando a entender
que hay dos tipos, dos clases de apóstoles, uno superior y uno inferior, eso no se puede probar con la escritura, porque Efesios 4:11 dice que Jesucristo instituyó a un solo grupo y no dos grupos, uno inferior y otro superior y otro inferior, porque Cristo le dijo a sus apóstoles que entre ellos no habría jerarquías, ¿sí? Entonces no se puede probar que Cristo instituyó dos grupos, sino un solo grupo. Y si ese un solo grupo son 12 y son del Cordero, entonces no hay nadie más. Y si hay alguien más, usted lo tiene que probar con la escritura, ¿sí? No con filosofía, con todo respeto, ministro, sino con la escritura, que después de Pablo, el Señor Jesús se le aparece a otro, le da el ministerio y lo escoge directamente, y eso no existe en la palabra de Dios ni en la historia de la iglesia. Yo creo que al momento en que se está mencionando los últimos 12, yo no soy quien estoy haciendo un grupo exclusivo de decir estos son superiores a los otros. Son ustedes quienes enfatizan los 12, los 12, los 12. Ahora, yo sí entiendo que existe una distinción entre apóstoles que caminaron a un lado de Jesús y los que no caminaron a un lado de Jesús. Y a pesar de que yo no afirmé que unos eran superiores a otros, tal vez no encontramos explícitamente en la Escritura una distinción de un apóstol a otro, pero sí encontramos implícitamente en Escrituras que hay un profeta mayor y un profeta menor. No podemos comparar el ministerio de Isaías, Jeremías, que es un profeta mayor, con el ministerio de Jonás. Entonces sí existe una distinción, no hablo de una jerarquía, sino una distinción entre un profeta con una función mucho más grande, por decirlo de una manera. Yo creo que los 12 que caminaron con Jesús tuvieron privilegios que no tuvieron los demás apóstoles, pero en ningún momento estoy diciendo que son inferiores, estoy diciendo que son distintos, que es diferente. Que en primer lugar no somos nosotros los que enfatizamos que 12, 12, 12 es la palabra de Dios. Marcos 3:13. Luego subió al monte y llamó consigo a los que él quiso y fueron con él, y ordenó 12 a quienes nombró apóstoles. Entonces es la Biblia la que enfatiza 12, no yo. Número uno, primera refutación. Segundo, se habla de los profetas mayores y menores, pero estamos hablando de apóstoles, no de profetas. Y la última es que si realmente tenemos apóstoles distintos a los del Cordero, automáticamente la herencia, es decir, de Efesios 4:11, de que hoy en día tenemos hombres con el apostolado, esa herencia se destruye. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas cualidades extraordinarias, no tienen las pruebas de desordenamiento, son distintos. Entonces si yo no tengo el mismo ministerio de los pastores del siglo I, automáticamente, si yo soy un pastor distinto, si mi ministerio de pastor es diferente al ministerio de pastor del primer siglo, automáticamente se destruye la sucesión del ministerio pastoral. Y la otra es que si se cree que hay apóstoles distintos, ¿sí?, a los primeros, sí se está creyendo en dos grupos. No interesa si son inferiores o superiores, son dos grupos, y eso no se puede probar con la escritura, porque Efesios 4:11 dice que el Señor Jesús constituyó a un solo grupo y no a dos. Por tanto, queda refutado ese argumento. ¿Ahora qué? Bien. ¿Cuántos minutos tengo? 8. Ok. Hermano ministro Banda, déjeme checar aquí. Mi pregunta sería, si el día de hoy podemos encontrar a un hombre que afirma tener el ministerio de apóstol fuera de los 12, y que ese hombre pueda probar que recibió directamente por el Señor Jesucristo el ministerio, que ese hombre pueda probar que fue escogido directamente por Cristo, y que ese hombre tenga el poder canónico para dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita. ¿Existe algún hombre de esos? Y si no existe, entonces significa que no tenemos ningún hombre con el ministerio de apóstol el día de hoy. Yo creo que la falacia que comete aquí es, primero, establecer una serie de requisitos que deben de cumplirse para que la persona sea calificada como apóstol. Yo mencioné incluso en una de mis exposiciones que hay una lista fabricada. En refutación a eso se mencionó que no creen, bueno, eso es lo que se mencionó, que no creen en dicha lista, pero nada más se sustituyó la palabra requisitos por parámetros. Por lo tanto, yo creo que existe un apóstol en la actualidad
pero no cumpliendo la lista de requisitos de ustedes. Yo creo que existen apóstoles a la manera bíblica, pero no cumpliendo esos requisitos de que Jesús los haya comisionado directamente, hayan sido testigos de la resurrección, etc. Ok, usted mencionó la manera bíblica. ¿Cuál es la manera bíblica? La manera bíblica es que el ministerio de apóstol es una misión. Ministerio es sinónimo de profesión, de tarea, de oficio, misión. ¿Cuál es esa misión? Poner el fundamento. Y ese ministerio solo recibieron 12. Ellos pusieron el fundamento doctrinal, ¿sí? Y si los otros que usted menciona, que dice que, con todo respeto hermano, ministro Banda, que tienen el ministerio de apóstol, si ellos no tienen la autoridad canónica, por obvia razón no tienen el ministerio de Efesios 4:11, porque ese ministerio fue poner el fundamento y ese ministerio ya fue cumplido. Ahora, la otra pregunta sería, 10 minutos. Ahora vamos a hablar de la historia de la iglesia. Vamos a hablar del siglo I. Usted dijo en sus refutaciones que usted no cree en la sucesión apostólica y que no cree que el ministerio de apóstol se hereda. Pero en realidad sí cree en la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica es la creencia que sostiene que el ministerio de Efesios 4:11 no solamente lo tuvieron 12, sino otros, y que ese ministerio se ha venido heredando generación tras generación. Eso sí es creer en la sucesión apostólica. Esa es la primera. Y la segunda es que yo quisiera que usted me probara por toda la historia de la iglesia otros hombres no enviados, no misioneros, no plantadores de iglesias, hombres que tuvieran el ministerio de apóstol, que pudieron dar mandamientos infalibles de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted me pruebe. Totalmente imposible, porque de hecho yo estoy a favor de tu postura. Yo no creo que nadie puede dar mandamientos infalibles. Los mandamientos infalibles se dieron en el primer siglo, por lo tanto yo no podría probar con la historia fulano mangano dio mandamientos infalibles. Nosotros no afirmamos que los apóstoles dan mandamientos, escriben epístolas, ellos tienen la canonicidad. No afirmamos eso. Creemos que son los que colocan fundamentos, porque yo expliqué, según Pablo, Romanos 15, que se puede colocar un fundamento para establecer una iglesia local. Y el mismo Pablo en Hebreos capítulo 6, verso 1, él dice, no lo digo yo, dice que esos fundamentos son los rudimentos de la doctrina cristiana, el arrepentimiento, la fe en Dios. Entonces Pablo está diciendo cuál es el fundamento. Ok, amén. Ok, perdón, está bien. Voy a ser breve. Usted me acaba de reconocer que no hay hombres hoy que tienen la capacidad de dar argumentos infalibles. Eso significa entonces que no tienen el apostolado, porque el apostolado es la misión de poner el fundamento, y si ellos no pueden dar mandamientos infalibles, que es esta palabra, no tienen el ministerio de apóstol. Esa es la primera. Ok, voy a hacer otra pregunta. Yo quisiera que usted me pudiera probar, por ejemplo, siglo I, en el siglo III y IV nace la iglesia romana y comienza la apostasía, la sincretización entre el paganismo y el cristianismo. Pasamos por todos los siglos, siglos 5, 6, 7, 8, y no encontramos a nadie, ¿sí?, que crea que hay otros hombres con el ministerio de apóstol. A nadie. Solamente 4 organizaciones: el catolicismo romano, siglo IV, el mormonismo, siglo XVIII, la luz del mundo, siglo XIX, y Peter Wagner, el evangelio de la prosperidad, siglo XXI. Solo en esas 4 organizaciones reconocieron que enseñaron que hay otros hombres fuera de los 12 con el apostolado. La pregunta es, ¿por qué es que antes de esas organizaciones, que bien sabemos que no tienen validez su doctrina, por qué es que nadie habló de una sucesión apostólica? Ok, una vez más vuelvo a hacer una distinción. Yo no creo en sucesión apostólica, pero vamos a dejarlo así. Por concesión de derecho lo voy a manejar así. En el caso de la historia, creo que la razón por la cual no se habló con tanto énfasis del apostolado, primeramente es porque desde el siglo IV la Biblia empezó a perder presencia en el cristianismo. Sabemos que el catolicismo escondió la Biblia hasta llegar al siglo XIV y XV, donde comenzaron los primeros reformadores. Se viene la reforma de Lutero y entonces gradualmente otra vez empieza la luz hasta el siglo XVIII y XIX, en donde se empieza a hablar nuevamente de las posiciones ministeriales. Esa es la razón por la cual yo creo que no encontramos mucha información que enfatice el tema de los apóstoles.
¿Ya terminó? Sí. Ok, gracias. Ok, pues a continuación vamos a pasar. Bueno, antes agradezco a los hermanos por haber estado respondiendo amablemente y apegarse al programa que tenemos. A continuación vamos a pasar a otorgarles 10 minutos a cada uno de los exponentes para que puedan refutar a su contrincante. Para esto vamos a acomodar rápidamente un micrófono en el púlpito. ¿O lo podemos hacer aquí también? Ah, bueno, está bien. De acuerdo, pase por su libreta. Les recordamos lo que el hermano regresa, que al terminar el debate vamos a tener un receso de 1 hora y vamos a estar pasando al programa de Pregúntalo aquí en punto de las 6 de la tarde, hora de Tepic, Nayarit. Muy bien, ya aquí está nuestro hermano. Vamos a darle la primera refutación al apologista Víctor Manuel Banda, quien tendrá 10 minutos para ella. Le recuerdo que la campana estará sonando 1 minuto antes de que termine su tiempo y su tiempo inicia ahora. Muy bien, quisiera refutar dentro de lo que presentó mi adversario, el ministro Isaac Fuentes, lo siguiente. Él menciona que la sucesión apostólica, aunque no creo en esa, vuelvo a aclarar, pero hablemos del apostolado vigente, tiene sus inicios en la historia de la Iglesia Católica. Sin embargo, creo que hay una autocontradicción en esta declaración, porque mientras mi oponente me sigue refutando este tema, él hace hincapié en que el fundamento es Cristo. Entonces, si la sucesión apostólica, los que colocan el fundamento, están colocando que Cristo como fundamento, el Evangelio, es lo que se predicó en la primera edad, eso nos llevaría a la conclusión de que hubo 3 siglos sin predicar a Cristo, lo cual definitivamente no tiene ningún sentido. En segundo lugar, se habla de que hay 2 tipos de enviados. Un apóstol que, tomando la palabra griega apóstolos, es aquel que solamente es enviado a predicar, mientras que un apóstol de Cristo es el que recibe directamente del Señor Jesús la comisión. Cuando hacemos un razonamiento sobre esta distinción, en realidad no vamos a encontrar ninguna ventaja frente a un apóstol que recibió los mandamientos directos de Cristo ante un apóstol que no recibió los mandamientos del Señor, porque a fin de cuentas ambos están predicando lo mismo. Si el apóstol Pedro recibió la indicación de Jesús de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es lo que repetiría cualquier otro apóstol en otra época. Si el apóstol Andrés recibió la indicación de que el Hijo del Hombre sería crucificado y resucitado al tercer día, eso es lo que predicaría cualquier apóstol en otra época. Y si analizamos cualquier doctrina que hayan recibido los 12, nos daremos cuenta que a lo largo de los 2000 años es la misma doctrina que ellos están predicando. Por lo tanto, no podemos encontrar, como yo mencionaba, la palabra extraordinario. Nada de extraordinario entre los 12 y los demás apóstoles, hablando de una supuesta ventaja de ser de parte de esos 12 apóstoles. Con esto no quiero decir que los 12 apóstoles no hayan tenido esa gran bendición de dormir con Jesús, caminar a un lado de Jesús, ver directamente sus milagros, etc. Ciertamente tuvieron ventajas, pero no las que pudieran marcar una distinción entre los apóstoles actuales y aquellos primeros 12. Por lo tanto, es muy importante el que tengan presente esto, porque es algo que se viene enfatizando mucho.
ya no hay ninguno que sea de los 12. Murió el último y ya después nada más Pablo, etc. Siguiente punto. Aunque se redondeó mucho el tema de ser testigo de la resurrección, yo vuelvo a hacer hincapié en ese punto de que haber tenido una visión o una manifestación de la aparición de Jesús, eso no hace a la persona testigo de la resurrección. Cuando se llamaba un testigo, es porque la persona estuvo presente. Había una acusación de asesinato, tenía que haber alguien que vio el homicidio. Si había una acusación de robo, tenía que haber alguien que vio el robo. Por lo tanto, Pablo solo fue testigo de que Jesús vive, no se quedó enterrado. Él no fue testigo que se levantó de una tumba. Los 11 que estuvieron pegados al evento del entierro y la resurrección son los que fueron testigos, junto con otro grupo de personas que se reunieron con los 12. Esto no podemos pasarlo por alto, porque si lo ponemos a un lado como si no se estuviera, como si estuviera generalizando, si lo pasamos por alto, entonces sí quedaría como una evidencia el punto que mi oponente Isaac, el ministro Isaac, menciona. También mencionó que solo los 12 recibieron directamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso no es verdad, porque hace un momento yo citaba a los 70 que dice Lucas 10 que fueron de 2 en 2. Tenemos otro dato aparte de los 70. Hechos capítulo 1 nos dice que habían 120 en el aposento alto. Esos 120 caminaron a un lado de Jesús y son los mismos que escucharon una enseñanza directa del maestro. Así es que es totalmente falso que solo 12 recibieron el Evangelio. Ni siquiera tenemos algún dato donde Jesús enseñaba en privado a los 12. Si acaso hay un dato registrado en los evangelios donde Jesús apartó a los 12 para hablar con ellos, pero el evangelio que Jesús predicó, lo predicó frente a más personas. Así que esos 12 no tuvieron absolutamente ninguna distinción en cuanto a recibir el evangelio. Otro dato interesante también que no tendría mucho sentido es que si aceptamos que Matías vino a ocupar el apostolado que Judas perdió dejó cuando, para no entrar en ese punto, dejó o perdió, cuando se quitó la vida, entonces nos hallaríamos en la dificultad de saber quién de los 2 tendría su nombre en las columnas de la ciudad. ¿Sería Matías o sería Pablo? Y tendríamos que meternos ahora en una encrucijada para encontrar cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo va a aparecer en esa ciudad, o su nombre, o si acaso va a ser Matías. Realmente crea más preguntas que respuestas esto de exclusivizar solo a 12 hombres. Ellos son los exclusivos y nadie más, porque si mantenemos esa exclusividad, en realidad al ser estrictos en el sentido en que mi oponente presenta su doctrina, no son 12, son 13. Si vamos a ser estrictos, son 13, porque Matías cubría los requisitos y por eso lo tomaron en cuenta, pero también Pablo cubría los requisitos, y ya al meter un 13 se descomponen muchas cosas. Acerca de la canonicidad, no importa que un testimonio, una enseñanza, una doctrina, una iglesia, cualquier tema relacionado a la edificación de la obra de Cristo, colocar un fundamento, no importa que no se pueda comprobar que
es o no canónico. Eso no tiene que ver. Nosotros a lo largo del cristianismo le damos validez a infinidad de enseñanzas, a infinidad de testimonios donde se edificó una iglesia, se construyó, se puso un fundamento y fueron por hombres que han pasado a la historia como Charles Finney, Charles Spurgeon, William Carey, David Livingstone. Todos ellos levantaron obras desde abajo, colocaron los fundamentos de Hebreos 6.1. Por lo tanto, el hecho de que no aparezcan en el canon bíblico, eso no le quita ninguna validez. La historia está llena de testimonios de hombres que establecieron el fundamento para construir una obra, y hasta el día de hoy estos hombres han pasado a la historia como los padres o los originadores de esa obra. Muy bien, hasta aquí. Muy bien, agradecemos al apologista por sus 10 minutos de refutación. A continuación, nuestro querido ministro Isaac Fuentes tendrá 10 minutos para refutar. Su tiempo inicia ahora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, en primer lugar, mi hermano ministro Banda acaba de comentar que hubo misioneros a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, sí, que plantaron iglesias, que predicaban el evangelio, sí, y afirma que por el hecho de que predicaban el evangelio y abrieron iglesias o plantaron iglesias, ellos automáticamente pusieron el fundamento. Ciertamente que no. ¿Por qué? Porque poner el fundamento no es abrir una iglesia. Poner el fundamento fue dar los mandamientos de Dios de forma oral y escrita, que tienen calidad de infalible. Ninguno de los misioneros que el hermano ministro Banda mencionó dio ningún mandamiento infalible ni puso el canon. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es el ministerio de apóstol? El ministerio de apóstol es la misión de poner el fundamento. Ningún misionero de toda la historia puso el fundamento. Fueron enviados misioneros mensajeros que pudieron ser profetas, pastores, evangelistas y maestros, pero ninguno tuvo el ministerio de apóstol de Efesios 4:11, porque ninguno puso el fundamento, porque para ponerlo tuvieron que dar mandamientos de Dios de forma oral y escrita, y nunca lo hicieron. Ok, también se habló sobre el caso de Matías, si su nombre va a estar en los cimientos de la Nueva Jerusalén o el de Pablo. Bueno, si ustedes recuerdan, en el diálogo anterior que tuve con ministro Banda, apologista, él reconoció que Pablo tomó el lugar de Judas Iscariote. ¿Cuál era el número de Judas Iscariote? El 12. Entonces, ¿cuál es el nombre que va a estar en la Nueva Jerusalén? Según mi propio ponente lo reconoció, el nombre de Pablo, porque si él tomó el lugar de Judas, él es el número 12. Gloria al Señor. También se habló de que los 70 recibieron también directamente el evangelio. Ciertamente que no. Ellos fueron enviados a una misión específica, a predicar a ciertos lugares específicos, y el evangelio no solamente fue ir a predicar el evangelio en ciertos lugares, sino en todo el planeta, y eso solo lo recibieron 11 apóstoles según Marcos 16, 14 y Mateo 28, 16. Así que ese argumento queda refutado. También se habló de que los 120 también recibieron directamente el evangelio. Ciertamente que no. Los 120, lo único que pasó es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Nunca recibieron ningún evangelio. Ahora vemos también el caso, también menciona mi oponente que no hay nada de extraordinario en el ministerio de los 12 apóstoles del Cordero y los supuestos nuevos apóstoles del Cordero, fuera de los 12, que hasta ahorita mi oponente no ha podido probarme con la palabra de Dios. Solo ha hecho alegorías, suposiciones, filosofías, no ha probado nada con la Sagrada Escritura. Claro que tiene de extraordinario su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos recibieron, volvemos a lo mismo, la misión de poner el fundamento. Nadie más lo hizo. Si no fuera por Dios y por los apóstoles de la gracia y los profetas del antiguo pacto, no tendríamos este santo libro. Así que decir que no tiene nada de extraordinario es decir que este libro no tiene nada de extraordinario, lo cual es hasta una blasfemia. Ok, también se mencionó que Pablo no fue testigo de la resurrección. Volvemos a lo mismo. Aquí no es lo que yo diga, es lo que dice la Biblia. Vamos a volverlo a leer otra vez. Hechos capítulo 23. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le apareció el maestro y le dijo: sé valiente, Saúl, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques de mí en Roma. Hechos 22, 21.
Vamos a ver desde arriba. Dice 18. El maestro me decía, date prisa y sal de inmediato a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es Jesucristo el que le llama testigo a Pablo y no yo. ¿Qué más? ¿Cuántos minutos llevo, hermano Carlos? Juan Carlos, perdón. Me faltan 6, ok. También se habló de que durante 300 años no se predicó el evangelio de Cristo. Bueno, esto solo se supuso, fue una suposición, pero nunca se probó. Ahora, hasta ahorita en todo el debate, el ministro apologista Banda no me pudo probar con la palabra de Dios de forma clara y contundente y con la historia de la iglesia que el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11 le fue dado a más de 12 discípulos, cuyo último fue el apóstol Pablo. Él mismo lo reconoció. No lo ha podido probar. Tenemos que entender que los hechos se tienen que probar con la sola escritura, no con filosofías, no con alegorías, no con suposiciones, sino con la sola escritura. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice: si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno presta servicio, que sirva conforme al poder de Dios. Se tiene que hablar conforme a la Biblia y no conforme a palabras humanas. Ahora vamos a ver el ejemplo que nos da el libro de los Hechos en el capítulo 18. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Perdón. 5 minutos, gracias. 18, versículo 28. Dice la palabra del Señor: pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las escrituras que Jesús era el Mesías. Apolos no le dijo a los judíos: oigan, Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Solo porque yo lo digo. No, él lo probó con la palabra de Dios. Hechos 17:11 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si las cosas eran verdad. Si yo digo millones de argumentos con las mejores palabras de filosofía, pero no lo pruebo con la escritura, todos mis argumentos deben ser desechados según la palabra de Dios. Ok, Juan capítulo 5, estamos hablando de la sola escritura. Juan capítulo 5, gloria al Señor. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra del Señor Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Jesucristo probó que era el Mesías con la Biblia, con los escritos proféticos, no con filosofía. Ahora, por último, Lucas 24. Gloria al Señor. Lucas capítulo 24. Me parece que es el 28. Dice, ¿dónde está? 27. Y comenzando desde Moshe o Moisés y por todos los profetas les interpretó en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús le demostró a los discípulos que estaban dudando que su profecía mesiánica de su resurrección era verdad. ¿Cómo lo probó? ¿Con suposiciones? No, con la palabra de Dios. También cuando Felipe, se encuentra con el etíope, dice la palabra de Dios que él le anunció el evangelio comenzando desde la escritura de Isaías 53 y por todos los profetas. ¿Cómo le comprobó que Jesucristo es el Mesías? Con la Biblia, no con palabras humanas. Y termino con esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de las filosofías? Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 28. Dice: 8, perdón, creo que es el 8. Dice: mirad que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres y conforme a los rendimientos del mundo. Vamos a ver ahora lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra del Señor Jesús. Dice: oh Timoteo, guarda para ti buen fundamento oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas palabrerías de la falsamente llamada ciencia. La palabra de Dios les ha probado a todos ustedes, hermanos,
que el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11 solo le fue dado a 12, Marcos 3:13, 14. Después del apóstol Pablo no hay ningún otro apóstol, y los enviados que menciona la escritura, como Bernabé, como Epafras, como Andrónico, como Junias, etcétera, ninguno de ellos recibió el apostolado directamente por Jesucristo. Por tanto, se deduce que el ministerio de apóstol, que fue poner el fundamento, solo le fue dado a 12. Que Dios les bendiga. Muy bien, a continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, hermano, me acercas las preguntas del público. Vamos a darle prioridad en esta ocasión a las preguntas que nos han enviado de aquí, y si nos queda un poco de tiempo abordaremos las que están en redes sociales. Esta es para el apologista Víctor Manuel Banda. ¿Qué fundamentos en la iglesia local y en la vida cristiana personal pone un apóstol el día de hoy? Una vez más, citando Hebreos 6:1, Pablo le llama al fundamento los rudimentos. Entonces, cuando una doctrina inicia, tiene lo más básico. En este caso, Pablo nada más cita bautismos, obras muertas, fe en Dios. Esas serían las primeras enseñanzas básicas cuando una iglesia comienza. Eso es lo que Pablo se refiere como fundamento. Una vez que se coloca lo básico, de ahí ya empieza a crecer la doctrina de la iglesia en la medida que crece la vida espiritual de la iglesia. Por eso, cuando hacemos una combinación de Romanos 15 con Hebreos 6:1, vamos a entender perfectamente que cuando Pablo está diciendo, yo no coloqué el fundamento en una obra ajena, en un lugar donde ya se había colocado un fundamento. Esto es, yo no inicié ninguna obra en donde ya Cristo había sido predicado. Entonces, pueden tomar esos dos versículos y la conclusión va a ser demasiado lógica. Si el fundamento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, es lo más básico, eso sería entonces el fundamento que se echa cada que una obra local, una iglesia local empieza a levantarse. Muy bien. Ahora pregunta para nuestro hermano Isaac, tendrá 3 minutos para responder. ¿Cree usted en el ministerio completo del hermano profeta William Branham o cree que se equivocó él cuando enseñó del quíntuple ministerio como edificación de los santos? Gloria al Señor. Bueno, primero que nada quiero aclarar que el tema del hermano William Branham no es el tema del debate, sino el apostolado. Yo creo que el hermano Branham fue un hombre de Dios, pero no soy seguidor de William Branham, sino de Cristo y de su palabra. Esa es mi respuesta. Muy bien. Pregunta para el apologista Víctor Manuel Banda. Usted dice que hay más apóstoles. ¿Quiénes son en la actualidad y quiénes los están ordenando? De la hermana Marta. Bueno, saber quiénes son sería muy complicado. Sería como saber quiénes son los pastores que hay hoy en día, quiénes son los evangelistas, quiénes son los maestros. Se me hace muy difícil. ¿Quién los está ordenando? En la doctrina de la vigencia apostólica, nosotros no creemos que se requiere una ordenación especial, como es el caso de la posición del ministro Isaac Fuentes. Él asegura que los apóstoles son apóstoles porque fueron ordenados por Cristo. Sin embargo, Pablo no fue ordenado por Cristo. Pablo recibió el evangelio y recibió la comisión, pero un ordenamiento es un tema diferente. Yo afirmo que hay apóstoles y que la ordenación al estilo del primer siglo ya no puede ser posible por la lógica razón que Cristo no está, pero igual que ordenamos un pastor, igual que ordenamos un evangelista, se puede ordenar un apóstol. No necesitamos una ceremonia especial para poder decir, si no tuviste esa ceremonia especial no eres apóstol. No, bajo esa premisa,
pues entonces los otros 4 ministerios quedarían excluidos. Sin embargo, Efesios 4:11 menciona a los 5 y los equipara en el sentido de que los 5 son igual de importantes para la edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección de los santos. Muy bien. A continuación, pregunta para nuestro hermano Isaac. ¿Cree usted en los profetas evangelísticas? Perdón. ¿Cree usted en los profetas evangelistas, apóstoles, pastores, maestros como vigentes? La respuesta es sí. Voy a usar la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Se me pegan las hojas. Efesios capítulo 4. Ok. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos ser enviados, a otros ser profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros. La respuesta es, yo creo que los 4 ministerios, empezando por los 4, tenemos hombres hoy que son profetas, no creo que todos, pero sí hay. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos encontramos múltiples profetas, entonces no puedo negar la escritura. Tenemos hombres que son pastores, hombres que son evangelistas y maestros. Ahora, el ministerio de apóstol sigue vigente, ¿por qué? Porque ellos dejaron el fundamento y sobre el fundamento los 4 ministerios restantes edifican a la iglesia con la palabra de Dios. Esa es mi respuesta. Muy bien. A continuación, esta pregunta es para ambos y empieza el apologista Víctor Manuel Banda. Hay 2 tipos de apóstoles. ¿Cuáles son las evidencias y diferencias? Adelante, apologista. Ok, yo creo que no existen 2 tipos de apóstoles. De hecho, me doy cuenta no solo por la presentación del ministro Isaac Fuentes, sino porque esa es la corriente que se sigue en esta doctrina, que la única manera de hacer funcionar que los apóstoles caducaron es clasificar a los apóstoles en 2 tipos. Si ellos dejan el único tipo de apostolado que hay, no podrían sostener su doctrina. Así es que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decir que existen 2 tipos. Y de esa manera ellos pueden salir a flote con escrituras que nos hablan de otros apóstoles después de los 12. ¿Cómo sería el caso del apóstol Bernabé? Bernabé aparece como un apóstol en las escrituras, junto con Pablo. Allí en 1 Corintios capítulo 9, Bernabé es mencionado como apóstol. Otros que ya cito ahorita a mi adversario, entonces sí aparecen más nombres de apóstoles. Por lo tanto, si ellos no hayan cómo decir que no lo son, la única manera que les queda es clasificar en 2 tipos, decir, es que estos son de un tipo y estos son de otro, no son del grupo de los 12, así que yo no podría clasificarlos y mucho menos poner base bíblica. Muy bien, hermano Isaac, te hago la misma pregunta. Hay 2 tipos de apóstoles. ¿Cuáles son las evidencias y diferencias? Tu tiempo inicia. Ya. La respuesta es no. No hay 2 tipos de apóstoles. Entendamos, apóstol significa enviado. Si mi pastor me envía a Guadalajara a predicar el evangelio, yo soy un apóstol, soy un enviado. No hay 2 tipos de apóstoles. Hay un apostolado con la misión de poner el fundamento que le fue dada a 12. Y hay enviados cualquiera que no tienen el ministerio de Efesios 4:11 porque no recibieron la autoridad de poner el fundamento. Así que no hay 2 apóstoles. Hay un apostolado y enviados cualquiera. Bernabé no fue ningún apóstol. Hechos 14:14, esta Biblia lo traduce como cuando los enviados, Bernabé y Pablo. Peshita ni siquiera le llama enviado a Bernabé. Hechos 9:27 refuta este argumento. Cuando Bernabé lo llevó, lo presentó ante los apóstoles. Excluyen a Bernabé del título de apóstol de Jesucristo, lo excluyen, sí, del grupo de los apóstoles. Y Hechos capítulo 13, versículo 1 refuta otra vez este argumento. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿cuál era el oficio de Bernabé? O era profeta o era maestro, pero no era ningún apóstol de Jesucristo. Muy bien.
Para el apologista Víctor Manuel Banda, la siguiente pregunta: ejemplos de otros fundamentos aparte de los 12 apóstoles. Este es para usted. Pues sería repetir los que presenté en mi exposición. Mateo capítulo 7, en la parábola de la construcción de la casa, Jesús está comparando dos fundamentos. Uno es la roca y otra es la arena. Y él dice, si uno construye su casa sobre arena, estas son las consecuencias. Sobre la roca va a permanecer. También puedo tomar la escritura que citó hace un momento el ministro Isaac Fuentes, que sería 1 Corintios capítulo 3. Ninguno puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, es Cristo. Romanos 15. Creo que esos son suficientes para poder entender que no es un solo fundamento. Muy bien, ahora para el hermano Isaac, si la oración de los 11 apóstoles no vale para poner a Matías como apóstol, ¿cómo explica Mateo 18:18, ministro Isaac? Quiero pensar que se refieren a la oración para escoger a Matías. ¿Cuál fue la cita que me dio, por favor? ¿Mateo qué? 18:18. Ok. Dice, no hay verso. Ok, estoy en otro libro, perdón. Gloria al Señor. Mateo 18, ¿verdad? Sí. 18 dice: en verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Vamos a analizar el contexto. Dice, versículo 15: por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y si él te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no lo hace caso, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. El contexto del texto refuta la premisa que me presentan, porque el contexto me está hablando de una testificación, ¿sí? Y no está hablando de una elección de un apóstol, así que es inválido. Esa es mi respuesta. Ok, para el apologista Víctor Manuel Banda, de Elías Campos, ¿para qué queremos apóstoles hoy en día? Exactamente para lo que se ocuparon en aquellos días. Y también podríamos entender que para lo mismo que queremos un pastor, para lo mismo que queremos un evangelista, un maestro. Pablo, cuando cita los 5 ministerios, a los 5 les da razón y tiempo. Pablo está diciendo ahí, después del versículo 11, para ser específico, 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los santos tienen que ser perfeccionados y el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Y si dejamos el versículo ahí donde lo escribió Pablo en su carta, pues entonces esos 5 ministerios cumplen tiempo y razón. ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo el Espíritu Santo en edificar y en perfeccionar? Pues todo el tiempo en que haya cristianismo aquí en el mundo. Muere una generación, nace otra generación, entonces el cuerpo tiene que ser perfeccionado y tiene que ser edificado. Así que esos 5 ministerios que Él constituyó, ese para nos está dando la razón, porque Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos da el porqué, nos da la misión, para edificación, para perfección. Entonces, si todavía hay santos y hay un cuerpo que edificar y perfeccionar, pues para eso los necesitamos en la actualidad. Muy bien. A continuación, pregunta para nuestro hermano Isaac. Efesios 4:11. ¿Jesús constituyó 5 ministerios según su regla o interpretación?
para ser apóstol tiene que haber recibido en vida o en aparición de Jesús, ¿cierto? Si esto es así, hay muchos pastores que no lo recibieron así, sino bajo revelación, no en vida o aparición de Jesús. Entonces, ellos no son pastores hoy, porque la regla de Jesús de constituir fue para los 5 ministerios. La respuesta es no. En primer lugar, quiero resaltar la falacia de hombre de paja que hace la persona que me pregunta esto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón por la cual un pastor, fíjese bien, oficio de pastor, tiene que tener las cualidades y características de otro oficio. Un médico no tiene por qué tener las cualidades de un abogado. Son 2 oficios diferentes. Así que el argumento es completamente inválido. Sí tenemos pastores hoy porque Jesucristo, Efesios 4:11, Él mismo los constituyó. Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Dice: cuídense ustedes y todo el rebaño por lo cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 12. Dice la palabra del Señor Jesús. Déjame ver cuál es el versículo. Creo que es el 28. Y en la congregación Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, profetas y maestros. El contexto del texto de 1 Corintios 12 nos está hablando de los dones que los da el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puso los apóstoles? ¿Quién puso los profetas y a los maestros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo. Por ende, ¿sí? Un pastor sí tiene ministerio porque el Espíritu Santo es el que lo ha puesto, el Espíritu de Dios, que es Jesucristo. Esa es mi respuesta. Muy bien. A continuación, pregunta para el apologista Víctor Manuel Banda. ¿En qué afecta no recibir o creer en un apóstol hoy? Creo que el daño podría ser en el sentido, primeramente, adulterando la enseñanza del cristianismo, tergiversar los pasajes bíblicos, lo cual pues está penado en la Biblia. En segundo lugar, habría hombres que tienen ese ministerio y que de alguna manera, tomando ahorita las palabras del ministro Isaac Fuentes, el Espíritu Santo, quien sigue constituyendo ministerios, podrían resistirse a un llamado solo por el hecho de que alguien le dice, no, será cualquier otra influencia, idea o espíritu lo que te está moviendo, pero ya no hay apóstoles. Entonces yo creo que podría algún ministerio ser truncado si alguien se resiste por la doctrina de que ya no lo hay. Pienso que esos serían los principales 2 daños: el adulterio a la doctrina bíblica y el segundo, el frenar un ministerio apostólico. Muy bien. Ahora para nuestro hermano Isaac, del hermano Víctor Zavala. Sí, ¿verdad? Ok. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Hermano Isaac, Jesucristo puso un fundamento de 5 ministerios. Ahora, ¿trabaja con menos ministerios? ¿Se borraron los otros ministerios? Bueno, en primer lugar, desde el inicio la pregunta es falaz. ¿Por qué? Porque el fundamento no son los ministerios. El fundamento es Jesucristo, es la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, esto se explica de forma súper fácil, no por mí, sino por la palabra de Dios. En el libro de los Efesios, el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados, o sea, apóstol, y de profetas, siendo Yahoshua, el Mashiach, la misma piedra angular. En él, ¿en quién? En Yeshua, todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en unión al Maestro. En él también ustedes son edificados. Entonces, el que nos edifica, ¿sí? Quien nos edifica no son los 5 ministerios. Los 5 ministerios no edifican ni perfeccionan a la iglesia. Los cinco ministerios toman la palabra de Dios que pusieron los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y con esa palabra edifican a la iglesia. No encuentro la escritura, pero es Hechos 20:32. Apóstol Pablo dice,
los entrego a la palabra de la gracia de Dios que tiene poder de edificar. Entonces, no son los 5 ministerios el fundamento, es la palabra, y la palabra edifica a la iglesia, no los ministerios. Ay, muy bien. Ahora para el apologista Víctor Manuel Banda. No, aquí este es para ambos exponentes de Joan Vargas. ¿Qué fundamentos debemos seguir? ¿Los de los apóstoles de hoy o los apóstoles de Cristo? Tiene la palabra el apologista Víctor Manuel Banda. Si en la actualidad es un verdadero apóstol, son exactamente los mismos fundamentos, no son fundamentos distintos. Claro está que si él va a poner como ejemplo un falso apóstol, pues es entendible que no podemos seguir ese tipo de enseñanza. Pero el hecho de que un siervo de Dios, no solo el apóstol, sino un pastor, un evangelista, un maestro, se apegue a lo que ya está escrito en la Biblia, pues está enseñando exactamente lo que enseñaron los apóstoles del primer siglo. Yo cuando mencionaba que no hay nada de extraordinario, hacía hincapié porque ¿qué de especial podemos leer de los apóstoles que hoy no pueda citar un predicador? A eso me refería con no hay nada de extraordinario. Pienso que hasta un cristiano laico pudiera repetir exactamente lo que dijeron los 12. Por lo tanto, creo que un apóstol de hoy va a enseñar exactamente lo mismo que un apóstol de la antigüedad. Bueno, Isaac, ¿qué fundamentos debemos seguir? ¿Los de los apóstoles de hoy o los apóstoles de Cristo? En primer lugar, no hay ni siquiera un solo apóstol de Jesucristo, no hay ni siquiera una sola persona que tenga el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11 sobre la faz de la tierra, porque para eso él tuvo que haber recibido poder y autoridad canónica para dar mandamientos de Dios de forma oral y escrita. Así que de entrada no hay ningún apóstol, nadie que tenga el ministerio de apóstol, porque fue poner el fundamento de la misión, ya está puesto, no es un fundamento, son 3 y eso ya se refutó hace un rato, Dios por medio de mí lo refutó. Entonces es un solo fundamento. 1, no hay nadie que tenga el ministerio de apóstol, la misión, el oficio de poner el fundamento. Tenemos enviados, misioneros, mensajeros que califican para ser profeta, pastor, evangelista o maestro, pero nadie tiene el ministerio de apóstol hoy. ¿Por qué? Porque él constituyó a algunos, un solo grupo, son 12, Marcos 3. El tiempo de preguntas de nuestra audiencia en esta tarde. Ahora, cada uno de ustedes se les va a otorgar 2 minutos para que se despidan de la audiencia y den un pequeño resumen final. Le voy a ceder la palabra al apologista Víctor Manuel Banda y su tiempo inicia ahora, 2 minutos. Muy bien, acabo de exponerles a lo largo de mi apología 3 tácticas argumentativas de la doctrina de la caducidad apostólica, que son los requisitos de un apóstol, aunque ahorita se trató de descartar porque se llamó que se había cometido la falacia del hombre de paja. Se trató de descartar dicha lista de requisitos. En realidad nada más se le cambió el nombre, porque lo que escuchamos son parámetros, pero es lo mismo. Y intrínsecamente mi oponente, el ministro Isaac Fuentes, lo viene repitiendo. Por lo tanto, desmentí estas 3 tácticas argumentativas que son los requisitos de un apóstol, el abuso ministerial, la exclusividad apostólica. Si ustedes usan la lógica, usan el razonamiento, se darán cuenta que hay muchos absurdos y que en lugar de encontrar respuestas, se generan más preguntas ante esta doctrina. También les presenté 3 razones lógicas por las que no puede haber caducado el ministerio apostólico. La primera, no hay un versículo que lo diga, ni siquiera que lo insinúe. La segunda, el abuso no es argumento para el uso. Y la tercera, la vigencia del apostolado. Por lo tanto, creo lo más sensato a la luz de la Biblia concluir es que el ministerio de los apóstoles sigue vigente. Agradezco a mi oponente, el ministro Isaac Fuentes, por ser un caballero, por aceptar debatir conmigo y por no haberme golpeado tan duro. Fue muy compasivo, yo vi que estaba midiendo sus golpes. Muchas gracias al hermano por aceptar debatir conmigo. Gracias a ustedes por estar aquí presentes.
Que Dios les bendiga. A continuación, nuestro querido hermano y ministro Isaac Fuentes tendrá 2 minutos para despedirse de la audiencia y dar sus apuntos finales. Su tiempo inicia ahora. Gracias a Dios por la vida del ministro apologista Víctor Manuel Banda, que tiene muchos años como apologista. Yo he visto muchos sus videos y quiero decirle que yo he aprendido mucho de usted, demasiado. Y solo en este tema no estamos de acuerdo, pero casi en todo lo demás estamos de acuerdo. Y gracias a Dios que pude tener este diálogo con usted. Agradezco al pastor Antonio López Esqueda que nos prestó esta congregación. Y bueno, quiero mencionar nada más una aclaración sobre la lista de requisitos. Yo no creo una lista de requisitos para ser apóstol, sino más bien creo lo que dice la Santa Escritura y la historia de la iglesia, que la iglesia probaba a aquellos que decían tener el ministerio de apóstol y los encontraba mentirosos. La pregunta es con qué los probaban, con un parámetro. No es cambiarle el nombre, es un hecho probable con la Escritura, ¿sí? Cuando Pablo comprobó que era apóstol de Jesucristo por sus pruebas de ordenamiento. Bueno, mi oponente no pudo probar en todo el debate con la palabra de Dios que el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11 le fue dado a más de 12 discípulos. Hermanos, Dios les bendiga grandemente y pues qué más puedo decir. Gracias por darme la oportunidad y gracias a todos. Dios les bendiga. Una última cosa, perdón. Quiero enviarle un saludo al pastor Eduardo Gutiérrez, donde sea que él esté, y también agradecerle por todo lo que me ha enseñado. Dios les bendiga. Muy bien, pues sin más hemos llegado al final de este debate. Agradecemos profundamente a los dos expositores, tanto al apologista como Víctor Manuel Banda como al ministro Isaac Fuentes, a quienes de ustedes yo pido un fuerte aplauso.